Importante. Este programa contiene entrevistas no periodísticas con fines de entretenimiento y no debe ser considerado como asesoramiento profesional, recomendación en ningún caso. Este podcast es de una mujer que no sabe nada y pregunta de todo. Hola personas, ¿cómo están? Espero encontrarles muy bien. Yo soy Kikis y como siempre tengo muchas preguntas al respecto de marihuana. Y para eso, Nacho Lozano, ¿cómo estás? Bien, Kikis, qué gusto verte. Qué chingón tenerte aquí. ¿Qué es la marihuana, Nacho? Qué chingón que me hayas invitado. Qué bonita pregunta. Depende a quién se la preguntes. Se la estás preguntando a un periodista, que yo creo que es, en mi caso, la respuesta menos relevante que le podría interesar a la banda. Ajá. Y que te podría interesar a ti. Pero yo he hecho muchas preguntas acerca de qué es la marihuana. Si te acercas con un indígena, una mujer indígena, un hombre indígena, alguien que preserve una cultura indígena, seguramente te dirá que es identidad, que es una conexión con la madre tierra, que es una planta que nos ha acompañado al paso de los milenios y que es una planta que hay que respetar. Si le preguntas a una persona con discapacidad que tiene crisis 24, 50 por día, te dirá que es la salvación para no dañar más su aparato neurológico, su cerebro, y la marihuana se vuelve esa aliada para tener salud. Uh-huh. Si le preguntas a un productor, te dirá, pues es de lo que vivo. Si le preguntas a un distribuidor, te dirá, es de lo que vivo. Si le preguntas a un artista, te dirá, es lo que me permite hacer a lo mejor un ejercicio de introspección y luego terminar con esta obra de arte y luego componer esta obra musical. En fin, la marihuana tiene, y eso es lo maravilloso de esa planta, tiene diversos ángulos para concebirla. Y así hay que entenderlo. No es el demonio. Eso sí estoy seguro que no es. No es una planta que mate, ¿no? Nadie se ha muerto por consumir marihuana hasta el hartazgo, ¿no? Y sí es todo lo demás. Y esas voces de víctimas, de usuarios, de artistas, de creativos, de empresarios, de políticos que la usan, son las respuestas que importan para describirla. Oye, ¿y si mata neuronas? Depende de cómo se use. Ok. Desafortunadamente, en México sigue habiendo el gran problema de que no podemos garantizarle al comprador, al usuario, que ese churro que está comprando no tiene o no tiene otras sustancias que sí pueden dañarle. Claro. No le podemos garantizar porque pues, la regulación es una regulación extrañísima, ¿no? Objetísima contra los usuarios. Y salvo que tú sepas bien a bien quién produjo ese cannabis que estás consumiendo, sepas bien a bien quién te lo está distribuyendo y tengas confianza en la descripción que te da, pues encontrarás la respuesta. Claro, o sea, si yo la siembro, yo la cultivo y la consumo, no me va a matar neuronas. Sí, ¿sí? O sea, es parte de las investigaciones que están en proceso, ¿no? Claro. ¿Qué impacto tiene? Creo que los científicos al día de hoy están de acuerdo en que es un asunto de adicción, ¿no? Okay. Que es uno de de las afectaciones que puede tener alguien que la utilice porque pues no es una droga inocua, ¿no? O sea, sí hay consecuencias. Depende de tu constitución neurológica, depende de tu constitución física, las repercusiones que hay, depende de lo que estén investigando de ti. Es algo que se puede generalizar con ninguna droga. O sea, hay investigaciones que te dicen, sí, por supuesto, ¿no? Por años tenemos comprobado que el alcohol impacta a estos órganos en tu cuerpo, ¿no? El consumo de heroína, el consumo de cocaína, tiene esta afectación, la sal tiene esta afectación y el tabaco tiene esta afectación. Pero siempre
afortunadamente la ciencia está en constante investigación. Claro. ¿Y la marihuana qué afectaciones tendría al cuerpo? Principalmente adictivas. Ok. ¿No? O Principalmente sea, si hay la adictivas. adicción si existe la adicción Sí, a la claro. marihuana. Sí. ¿Y es una adicción también como física? ¿Es una adicción mental, psicológica? ¿Sabemos? Pues las adicciones son todo eso, ¿no? Ok. Son sobre todo neurológicas, ¿no? Son de hábitos, ¿no? Hay una serie de componentes que tiene la propia cannabis que compartimos, ¿no? Genéticamente, que nos permite reaccionar distinto, ¿no? Dependiendo de qué planta estamos hablando. O sea, tú me dices, si tú cultivas una planta en tu jardín, ¿de dónde sacaste la semilla? Uh-huh. ¿Y qué sabes de esa semilla? ¿Y qué sabes de las condiciones en la que estás cultivando tu planta? ¿No? Desafortunadamente, este no es un país donde tú puedas ir a la esquina a decir, necesito un kit verificado por COFEPRIS, por la Secretaría de Salud, por expertos de la UNAM o de la UAM que llevan años investigando esto, para que me digan cómo hacer lo que quiero hacer, claro, ¿no? En mi jardín, ¿no? Claro. Oye, ¿y qué es lo malo de la marihuana? O sea, ¿qué es lo malo desde tu punto de vista, primero? ¿Y por qué es ilegal? Esas son las dos. Primero, ¿qué es lo malo? A ver, ¿qué es lo malo? Que pues yo no lo pondría como qué es lo malo, ¿no? Porque ¿qué entiendes por malo? Sí, digo, quitándole la parte moral de la cosa. Es que eso es importante. Sí. O sea, es que sí, es toda la diferencia. No, es decir, sí, quitándole en este país, lo moral es, o sea, ¿de qué estás hablando? Nos quitas tremendo, todo. ¿no? Sí. O sea, sino malo como para, o sea, no malo para quitando... no ser maniqueos, porque ¿qué droga es buena? Depende Sí. para qué la usas, qué estás usando. O sea, tú podrías decir, Kikis, ¿esta droga es buena? Cualquiera que sea. Tal vez sí. ¿Cuál? Los hongos, por ejemplo. ¿Para qué? Pues sí, depende de para qué, justamente. ¿No? Sí. Y alguien dirá, y alguien te va a decir, no, Kiki, los hongos son malos. Claro. ¿Por? Sí, ¿para qué? ¿No? ¿Por qué? ¿No? Ahora, la segunda parte de tu pregunta está más fácil, ¿no? Sobre todo no porque no tenga respuesta la primera, pero creo que no habría que pensar en bueno y malo. Ok. ¿No? Porque pues llevamos años satanizándola y criminalizándola. Y literal años, porque en nuestro país, antes de la década de los 40 y de los 30, o sea, la banda fumaba marihuana como fuma tabaco. ¿Ah, sí? Claro, por supuesto. No sabía. Sí. La prohibición, sobre todo, se constituye en nuestro país por una presión estadounidense. Ok. Aslinger, en algún momento publiqué un libro que se llama Marihuana a la Mexicana. Y la primera entrevista, Kikis, que yo tuve, de todas las que tuve para preparar ese libro, Marihuana a la Mexicana, fue con Jorge Javier Romero, que es acaso una de las personas que más sabe de drogas y que más sabe de marihuana. Es un académico de la UAM, es un académico que ha enseñado a generaciones en el CIDE y generaciones de otras instituciones educativas. Y esa fue mi primera entrevista, porque para mí Jorge Javier es esa persona. Ok. Y me dijo, a ver, lo que vayas a hacer, hazlo, pero necesitas contar lo que no se ha documentado suficientemente, que es quién, sobre todo, promovió en México la criminalización de la marihuana. Y entonces, rascándole, me encontré con Aslinger, que fue el zar antidrogas de Estados Unidos en la década de los 30, el mismo que había perseguido a los traficantes de alcohol en Illinois, particularmente en Chicago, y que después de que se regula el alcohol, ¿no? Se inventa un pretexto para perseguir sobre todo a negros y a mexicanos. Y crea en Estados Unidos una andanada tremenda, la más importante. Si nos está viendo Felipe Calderón, saludos Felipe Calderón. Felipe Calderón se inspiró durante su sexenio en la persecución contra usuarios de marihuana, en la criminalización de la marihuana, con los dichos de Aslinger, como la de que la droga no llegue a tus hijos. Porque yo no sé si quienes nos están viendo tengan hijos, pero cuando te dicen esto puede matar a tus hijos, hay un miedo, cabrón. Claro. Dices automáticamente es malo y no quiero que llegue a mis hijos. No, pero déjame te explico qué es. No me importa. Claro. No quiero que llegue a mis hijos. Esa fue la estrategia de Genaro García Luna, que está detenido en Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado, ¿verdad? Me acabo de acordar. Nota de pie página. Y de Felipe Calderón. Ajá. Entonces lo que hace él es
Y ya después rascándole, pues resulta que había un trauma ahí con su madre, hay un odio tremendo contra los mexicanos y contra los negros. Y funda, a partir de esas fobias y de esa xenofobia y de una campaña contra mexicanos, contra negros y contra jazzistas. Okay. ¿No? Que eran principalmente los que según él consumían la marihuana. ¿No? Y comienza con este miedo, ¿no? Que esta droga es el monstruo verde. Financia el gobierno de Estados Unidos películas en Hollywood. Hay una que se llama El Monstruo Verde, ¿no? Donde la gente fuma marihuana y se vuelve violadora. Ok. ¿No? Entonces hay un violador y hay una mujer violadora, ¿no? Y entonces él se avienta declaraciones como, o sea, ¿tú quieres que tu hija baile con un negro jazzista? Porque no sé si te has dado cuenta de cómo los jazzistas tocan la música. Ellos dicen que tocan música, pero en realidad no respetan nada de lo que está escrito e improvisan por el efecto de las drogas y drogas como la marihuana. Los mexicanos traen esa droga, ¿no? Y entonces comienza una andanada tremenda, ¿no? Y Lázaro Cárdenas regula el uso de la marihuana, ¿no? Y comienzan a ver estas tablas que hasta el día de hoy tenemos. No es ilegal la marihuana. La respuesta es, dicho esto, que es un contexto mucho más profundo, claro, y no vamos a aburrir aquí a la gente que te ve y te escucha, pero dicho esto, existe la idea de que la marihuana es ilegal. No es ilegal. ¿Qué? No es ilegal. Ajá. Está criminalizada. Ok. Pero no es ilegal. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, hoy ya tenemos una legislación más completa, pero antes de que tuviéramos esta legislación, pervivía una tabla de drogas donde hay gramos máximos de portación. Ok. Entonces, si a ti te agarran en la calle, si no me equivoco, el gramaje de la cocaína son 2, no te tendrían que fincar ningún delito. El de la marihuana era 5, si no me equivoco, ¿no? Okay. Pero pues yo que no soy ejemplo de nada, ¿no? Pero tal vez ustedes han visto a un policía en su patrulla con una báscula en la patrulla. Oh. Y entonces tal vez ese policía que trae su báscula como todos los policías y que se encuentra a alguien en la calle con un churro, le dice, a ver, quiero pesar tu churro. Pesa 5.3. Estás detenido por posesión simple. Pues nadie lo hacía, ¿no? En general se criminalizaba. Entonces había un miedo por portación de marihuana, ¿no? Y eso pues creció, se asusó, sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón, que necesitaba una legitimidad para estar en el gobierno después de las acusaciones de fraude, y comienza esta andanada contra el crimen organizado y se lleva entre las patas a los usuarios, ¿no? En este libro yo platico con personas que mientras tú y yo estamos hablando siguen en la cárcel esperando una condena por un delito que no cometieron o por la acusación de posesión simple, ¿no? Que se volvió muy común, Kikis. Es decir, tú tienes porros, te detengo. No los voy a pesar, porque poca gente sabe que podía traer 5 gramos, ¿no? Claro. Pero no te lo pesan. Te llevan o te siembran marihuana para decir, ya ven cómo estamos combatiendo el crimen organizado. Ya detuvimos a 27 mil millones de mexicanos marihuanos, ¿no? Y no sabes si era un albañil que después de salir de trabajar tuvo que encontrar un dealer en un lugar más o menos seguro, donde su vida no corría peligro, en una zona oscura de cierta colonia, para comprar sus 2, 3 churros que le permitían dormir tranquilamente para despertarse e irse a su tercer trabajo. Claro. ¿No? O si alguna madre sabía que ese churro de marihuana le permitía a su hijo no tener cierto comportamiento que no estaba ni medicado ni observado científicamente, pero que ellos observaban que tras consumir marihuana se apaciguaban, ¿no? No importaba. La posesión simple se vuelve un arma contra los usuarios que criminaliza a toda la cadena alrededor de la marihuana. Wow. Entonces, dicho esto, tú puedes tener marihuana, no es ilegal, está criminalizado. Esa es la respuesta. Que es un poco lo que pasa con Ámsterdam, ¿no? En Países Bajos. Quien sepa el caso de Ámsterdam en Holanda, en los Países Bajos, está prohibida la marihuana en Holanda. ¿Qué? Está prohibida la marihuana en Países Bajos.
pero está tolerada, ¿no? Se tolera. Okay. No se criminaliza, no se persigue. Hay una serie de regulaciones que al paso de los años han cambiado, pero lo que hicieron ahí es un sector por décadas político se opone sin argumentos a regular el consumo de la marihuana, pero otro sector progresista dice, aquí está toda esta evidencia científica que nos dice que en ciudades, entre usuarios, no hay lo que dicen que hay entre los usuarios. Violencia, asaltos, se disparan los niveles de lo que sea, ¿no? Entonces la toleran y pues bueno, hoy no solo la toleran, sino se vuelve un motivo para ver las cascadas de euros por el turismo canábico que hay en ciudades como Ámsterdam, ¿no? No es algo que esté pasando en México, porque hoy en México pues hay otra regulación, ¿no? Claro. Y ya me callo, ya estoy. No. ¿Cuánta gente hay en la cárcel por posesión simple? ¿Sabes? O sea, sabemos cuánto nos cuesta tener esa cantidad de personas. No sabemos. No, hay muchísima. No están claros, son muchísimos, sí. ¿Qué pasaría si se legalizara? Insisto, es legal. Bueno, si no se criminalizara. ¿Qué pasaría si hubiera una regulación sin un enfoque de seguridad, pero sí de salud? Pues sería otro país. ¿Pero qué pasaría? ¿Se podrían pagar impuestos de eso? ¿Habría una industria de eso? Hay una industria, nada más que no está regulada. Claro. Pasaría lo del tabaco, obviamente, ¿no? En teoría. Si tú fumas tabaco, pues tú no compras cigarros en el mercado negro. Sí, no. Pues vas a la tienda de la esquina, ¿no? Porque sabes que está empaquetado. Porque hubo una autoridad, ¿no? Que a pesar del daño que causa, verificó que ese producto que paga impuestos a ti te va a llegar con ciertos estándares de calidad, ¿no? Y te están aumentando los impuestos porque en teoría, por ser un consumidor, pues implicas una carga al sector salud tremenda, porque pues, si tienes comorbilidades, seguramente se va a complicar tu salud si sigues fumando tabaco, ¿no? Y pues vas a utilizar la camilla que alguien más víctima de cáncer sin ser fumador, y sin buscarlo, sin provocárselo, no va a tener porque tú la estás utilizando, ¿no? Sí. Insisto, no es ilegal. Está regulada, hay a topes de gramajes, está regulada parcialmente sin tener reglas claras desde el cultivo hasta la posesión y el consumo. No así la comercialización del todo, salvo en ciertos casos con un amparo, y no así la semilla. O sea, es ridícula la legislación en México, ¿no? Porque, o sea, sí puedes hacer todas estas actividades, ¿no? Sí puedes sembrarla, regarla, está permitido que le pongas un foquito, todo lo demás, fumarla en tu casa. Pero es ilegal conseguir la semilla, ¿no? Porque los legisladores en México creen en la generación espontánea, ¿no? O sea, creen que las plantas salen así de ¡pum! Quiero una marihuana, ¿no? Tendríamos que hablar del amparo y de lo que en 2014-15 la Suprema Corte decidió sobre la marihuana. ¿Y puedes sacar un amparo? Sí. La Suprema Corte en estos años inventó un derecho en México. Ok. Que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Es un derecho único en el mundo, ¿no? Ok. Y desafortunadamente es un derecho que se compra. Sí. Con un amparo. Básicamente, ¿no? Lo estoy diciendo en términos muy concretos y generales. ¿Por qué lo digo? Lo que construye Arturo Saldívar, ¿no? Ministro entonces de la Corte, es un derecho que tiene que ser respetado para las personas. Las personas pueden hacer y ser lo que quieran sin afectar a terceros. Okay. Si yo te pido que me presentes como un cactus y que me trates como un cactus, es mi derecho, porque yo tengo una personalidad de cactus, ¿no? Entonces me presentaré, estoy aquí con el cactus, y el cactus nos va a hablar todo lo que sabe ¿no? de espinas. Y entonces no podría tocar nunca ese botón rojo porque soy un cactus, ¿no? Hasta que me tiren, lo que sea. Eso implica también consumir lo que tú quieras. Okay. Hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Hacer con tu personalidad lo que tú decidas sin afectar a alguien más. Y ese fue el argumento que problematizó
todas las leyes que criminalizaban el consumo o las actividades alrededor de la marihuana, el uso de la marihuana. Y obligó al legislativo en México, la Cámara de Diputados y de senadores, junto con los congresos estatales, a decir, a ver, aquí tienen varias leyes, como una de salud, como una de seguridad, que están problematizando el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Le están prohibiendo a una persona ser y hacer lo que quiera, sin afectar a terceros. Afectar a terceros es darle a alguien algo que no quiera consumir, tratar a algún niño, algún menor de edad, sin la edad, digamos, jurídica para tomar sus propias decisiones, algo que pondría en riesgo su salud, ¿no? Como es la marihuana, ¿no? Que me preguntabas si mata neuronas. Pues, entre los compromisos que tiene un organismo que consume marihuana antes, en el caso de los hombres de 21 años, pues no solamente te mata neuronas, sino te compromete el desarrollo de todo. De todo, si eres mujer antes de los 18. Entonces, esas leyes las tienes que cambiar, cabrón, porque problematiza con este derecho que tenemos, ¿no? Y tú, Poder Ejecutivo, una vez que haya una regulación, tienes que publicar las reglas de cómo vamos a aplicar estas leyes, ¿no? Ya hubo un avance en el Poder Legislativo, no ha habido una respuesta contundente por parte del Ejecutivo, ha ido a cuentagotas, ¿no? Pero hoy se soluciona, digamos, este conflicto que planteó la Suprema Corte con un amparo. Entonces tú vas y lo tramitas. Pero los derechos no se tramitan. Sí, los derechos no se pagan, claro, ¿no? Pero desafortunadamente, pues no es un derecho con el que nazcas, es un derecho que tienes que tramitar para que no te detengan en la calle, no te digan que es ilegal la marihuana y no te metas en pedos. Ahora, esto es hablando del tema como recreativo, ¿no? Del, ay, qué a gusto me voy a fumar esto o lo voy a consumir de cualquier manera. Ahora, en la parte medicinal, ¿cambia eso? O sea, si hay algún tipo de cosa que digan, bueno, o sea, no está fumando porque quiera pasársela chido y comer frutilupis, quiere porque tiene ataques epilépticos. ¿Hay alguna diferencia? O sea, ¿diferencian eso o es lo mismo? Es muy complejo. La respuesta es muy compleja. Llevaríamos aquí mucho tiempo, pero lo más relevante o una de las cosas más relevantes está en las cepas de la marihuana. Hay cepas que funcionan distinto para tratamientos como convulsiones, por ejemplo. Si es THC a que si es CBD, ¿no? No sé si recuerdas el caso de Grace, una niña que incluso terminó en el Senado, iba junto con sus padres para que legislaran, ¿no? Grace tenía pues convulsiones 50, 100, 200 por día, ¿no? Y descubrieron que con productos que obviamente pues, los padres tuvieron que comprar en el mercado, ¿no? O sea, o pagar la aduana y traídos de Estados Unidos, donde pues estaba la dosis que Grace necesitaba para su edad. Estamos hablando de una niña que, si no me equivoco, en ese entonces no tendría más de 10 años, que tomaba medicamentos para personas de 40 años con un cuerpo robusto. Entonces, imagínate cómo estaba su cuerpo y su cerebro. Y que ese THC significó un acompañamiento en su tratamiento médico que le permitía desechar buena parte de su medicación, evitar las convulsiones y no solamente eso, o sea, regenerarse en muchos sentidos en una edad donde tú te estás desarrollando, ¿no? Los senadores dijeron, ok, entonces vamos a permitir nada más tal porcentaje o tal gramaje entre los productos. Oye, pero mi hija necesita más. No, nada más uno, porque vamos poco a poquito, es México, no queremos que... ¿Sabes? Un grupo de personas en las cúpulas de este país deciden qué es bueno y qué es malo para ti, Kikis. Por eso te decía que era como peligroso. Porque ese tipo de personas son los que te dicen, cuando entres a un restaurante en México, el dueño del restaurante no te puede poner un salero en la mesa. No sé si sabes que es una regulación en la Ciudad de México. Porque tú no eres capaz de decidir cuánta sal le pones a tu comida. Y pueden tener razón, tú y yo somos muy irresponsables, ¿no? Pero ¿dónde está la obligación del Estado mexicano, en lugar de ser nana, tuya y mía, de proveernos la información para prevenir la adicción que tenemos a la sal? Para saber lo que nos pasaría y le pasaría a mi comunidad cuando yo utilice los servicios médicos
utilizando esos espacios que seguramente alguien más los necesita. Si yo supiera el impacto que la sal tiene en mi organismo, Claro. ¿no? Ujú. No importa. Yo te digo lo que puedes hacer y lo que no. No preguntes, ¿no? Claro. O sea, sería Sí. tu antipodcast, ¿no? No preguntes, no preguntes. Yo te digo lo que tienes que hacer, lo que tienes que consumir, cuánto. Y si te mueres en el camino, bueno, Bueno, hay errores, pues. son los daños colaterales de este pedo. Vamos a tranquilizarnos, ¿no? Oye, y para, por ejemplo, también para el dolor, para dolores muy intensos funciona el CBD o el THC o combinados, ¿no? Sí. O sea, no hay ninguna excepción. No hay ninguna excepción donde digas, o sea, donde el Estado diga, aquí sí puede consumir la cantidad que necesite. O sea, la regulación hoy te permite poseerlas para fines personales, pero tienes que tramitar el amparo, ¿no? Y para fines médicos, con ciertas regulaciones, que sobre todo llevaron mano las farmacéuticas con reglas mexicanas para productos de las farmacéuticas, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué es lo que hacen los usuarios? Pues, güey, o sea, comprarán los productos que les convengan aquí en México, pues sobre todo, o sea, oye, tío, ¿vas a ir a Utah? Pues sí, güey, tráeme tal, porque lo necesito para mi hijo, ¿no? Claro. O haces un viaje a un país donde hay una mejor regulación que la de México, pues lo consumes felizmente, ¿no? Claro. Vas a un dispensario y le das tu reporte médico y yo tengo estas condiciones médicas y ellos te dicen, güey, yo te recomiendo consumir estas no. Claro. Hasta ahorita no conozco un dealer que haga eso en México. Debe haber, cada vez hay más, porque cada vez hay clubes canábicos. Sí, hay ¿no? dispensarios. Hay dispensarios donde hay profesionales, donde hay científicos. Sí. Pero no es la regla en los barrios donde no se paga una cuota para pertenecer a un club. Claro. ¿No? Donde pues el dealer te vende. Y ya. Oye, ¿cuál es la mentira más grande que se cuenta sobre la marihuana? Todo lo que el Estado mexicano ha dicho sobre la marihuana. Todo. Sí, todo. Oye, ¿qué es lo que... Salvo cuando escuchan a las víctimas, salvo cuando escuchan a lo que ha pasado en los últimos años y comienzan a cambiar las cosas para la regulación, que es algo que hemos visto a lo mejor en los últimos 20 años, ¿no? Salvo lo que han dicho los activistas, salvo lo que han dicho las víctimas, salvo 3, 4 declaraciones de políticos de alto nivel. Pero, o sea, en general ha sido las drogas te matan. Uh-huh. O sea, ¿tú cuándo has escuchado de que el refresco te mata? Sí, no, sí. O sea, la campaña contra el que hoy estamos viendo, cámbienle y pónganle Coca, Pepsi, Fanta, pónganle, o sea, ¿sabes? Pónganle el azúcar, ¿no? Gansito, o sea, pónganle esos, ¿no? Claro. ¿Qué pasaría, no? ¿Qué pasaría con la diabetes? ¿Qué pasaría con la obesidad, no? Claro. Oye, ¿y qué es lo que tenemos que saber de la marihuana? Por decir unas marcas, para no meternos en problemas, pero o sea, solo estoy poniendo unas marcas que son las que sea. regularmente los más consumidos. se compran. Pude haber dicho todas las demás. Claro. ¿Y qué es lo que sí se tiene que saber? O sea, ¿tú qué dirías? Esto es lo que se tiene que saber realmente de la marihuana. Tenemos que dejar de ser huevones, Kikis. Okay. Y tenemos que ir a las universidades y a leer los documentos que publican los científicos todos los días en este país, con las limitantes que les ponen desde las instituciones del Estado, y sin embargo hacen investigaciones. Eso es lo que tenemos que leer. No escuchar al alcalde o al diputado que hable de la marihuana con prejuicios y demonizándola. Hay que ir a la ciencia. Hay que ver lo que otras universidades en otras partes, en Israel, en Estados Unidos, en Colombia, en España, en Portugal, investigan y publican. Ok. Oye, Nacho, ¿hay algo que me haya faltado preguntarte? Sé que muchas cosas, se quedaron aquí muchísimas cosas, ya habrá otra oportunidad, pero ¿hay algo que me haya faltado preguntarte acerca de la marihuana que te parezca importantísimo que tengamos que saber? No, yo creo que has hecho las preguntas, o sea, preguntas súper inteligentes y que se tenían que hacer. Tenemos que reflexionar más sobre lo que tú y yo, digo, después de la pandemia pensamos solo nosotros, ¿no? Tenemos que hacer como miembros de esta comunidad para que no haya usuarios criminalizados y no haya gente en la cárcel acusada de delitos que no cometió relacionados a esta guerra contra el narco que persiste. Y una vez que hagamos eso, superemos la pandemia y nos sentemos con alguien más para conversarlo, para escucharlo. Tenemos que escuchar a las víctimas de la guerra contra el narco. La guerra contra el narco ha fracasado, sigue fracasando.
¿no? Han habido detenciones hoy en este sexenio, han habido, digamos, contextos bilaterales, ¿no? que han impactado a las organizaciones delincuenciales y eso le ha ganado reconocimiento al gobierno federal, ¿no? Por estas acciones. Pero el fondo, ¿no? El gran zócalo de la crisis que padecemos en nuestro país, tiene que ver con lo que sabemos de la marihuana y las decisiones que tomamos. Entonces, una vez que hagamos esa reflexión íntima, hay que hacerla en colectivo. Hay que escucharnos, hay que escuchar a los demás y hay que exigirles a los funcionarios públicos y a las instituciones que tomen decisiones en consecuencia, que cuando tomen decisiones escuchen a las víctimas, escuchen a los académicos, a los activistas y a las personas que están en la cárcel acusados particularmente con el tema de la marihuana, por ejemplo, de posesión simple. Claro. Oye, Nacho, muchas gracias por venir a platicar conmigo. Muchas gracias por darte el tiempo, por tu apertura. Gracias. Muchas gracias. Y ustedes, muchas gracias. Aquí estamos. Hola, personas, ¿cómo están? Espero encontrarles muy bien. Oigan, ¿ustedes qué tanto saben de la asexualidad? O sea, ¿realmente nunca se les antoja? ¿O si quieren a veces o no? ¿Usted puede ser parte de la sexualidad? Si eres heterosexual, ¿es parte de la diversidad? ¿Cómo lo suplen? Todo esto el próximo lunes, desde las 6 de la mañana.